Bueno, nos parece que la meta de presupuesto que conlleva un déficit fiscal de 2.6% del PIB y un endeudamiento importante para financiar el exceso de gastos sobre ingresos debe ser evaluada con cuidado en función de, primero, la capacidad real que puede tener el gobierno de ejecutar los planes y presupuestos que se presentaron, porque sabemos bien que en el año 2017 hemos tenido un problema de baja ejecución derivado de problemas relacionados con la ley de contrataciones del Estado. Es decir, el gobierno cuando ejecuta, cuando compra, le cuesta comprar, se tarda mucho tiempo, no ejecuta adecuadamente, y eso no está cambiando para 2018. Declaraciones del economista Hugo Maúl referente a esta propuesta de presupuesto 2018. Y bueno, hemos lanzado un sondeo en redes sociales para conocer la opinión de los internautas sobre esta propuesta que hace la presidencia, específicamente el Ministerio de Finanzas para el próximo año. El SF Gasto 2018 será, un 48% cree que será el mismo de 2017. Esto quiere decir que estos seguidores de redes sociales creen que no se va a aprobar un nuevo presupuesto y quedará vigente el de este año. Un 30% cree que el presupuesto será una moneda de cambio, la negociación será una moneda de cambio con los diputados en este contexto muy difícil en el Congreso de la República. Y un 22% cree que es urgente aprobar un presupuesto de ingresos y egresos para el otro año, para tener la casa ordenada. Ya sabemos qué es lo que sucede cuando se queda vigente un presupuesto. El inicio de año siempre es muy complicado, pero es lo que opinan los seguidores en redes sociales. Muchos creen que no va a haber aprobación por cómo están las cosas, pero habrá que esperar, ¿no? Pero digamos lo que decía el doctor Maúl es correcto. La capacidad, no solamente es la capacidad de, ¿verdad? Miren, yo digo, ¿por qué si dicen es que vamos, si nosotros somos buenos y vamos a invertir en el pobre y no sé qué más? ¿Por qué míseros 88,000? ¿Por qué no se fueron a 200,000? ¿Por qué no hacen un presupuesto de 300,000 millones? Bueno, si seguimos con este paso, en 2 años llegamos a los 100,000, creo, ¿no? No, el próximo año llegaríamos a los 100,000. Serían 97,000. Sí. No, 100,000. Sí, 100,000. ¿Para qué están tacaños? A 400,000, pues, ¿por qué no? ¿Por qué se quedan en pichicatos 88,000? Entonces, cuidado en la ejecución, pero no solamente en la ejecución. Al 30 de noviembre, si no se aprueba el presupuesto, el proyecto que entra al Congreso, el cual los diputados van a empezar a chajasear, y es como para ellos, nunca han jugado Monopoly, pero se parece esa cosa, ¿verdad? Empiezan a jalar sus casas, sus edificios, sus proyectos y todo, ¿verdad? Entonces se llenan ahí los diputados, se sienten así, entonces tienen sus proyectos de ejecución, ¿verdad? Entonces, digamos que no se apruebe el presupuesto el 30 de noviembre a la medianoche, sigue vigente el que está ahorita. Y ¿quién era el que más salía llorando y salía chillando ahí, pegando gritos? Decía, es que no puedo ejecutar. Ustedes me dicen que es baja la ejecución, pero no puedo por el artículo, ¿cuál era? 93 y el artículo 100, ¿verdad? Que son candados. Básicamente. ¿Y que eran candados? Eran candados básicamente suspendían los SNIPs, que básicamente eran los códigos de ejecución presupuestaria de empresas que estaban vinculadas a casos de corrupción, específicamente ahí estaba Odebrecht, por ejemplo. Y 2, establecía una serie de condicionantes de cómo se debía de evaluar el avance de la deuda de arrastre. O sea, ni siquiera estamos hablando que eran candados muy excesivos, muy restrictivos. Era un candado de decirle, mire, no le pague a esta empresa porque hay corrupción en toda América Latina. Y 2, si le va a pagar deuda de arrastre, tiene que cumplir todos estos objetivos, que eran rigurosos. Esos eran los 2 candados que el gobierno... Ahora, con el clima de confianza que hay en este momento hacia las instituciones públicas, ¿es momento para retirar esos candados del proyecto de presupuesto? No, y aquí el gobierno dirá que no va a poder ejecutar nada. Entonces, el próximo año. No, pero esa ya es huevonería de gobierno. Eso no tiene que ver con la ejecución. Si puede ejecutar, ¿ya? Puede ejecutar, que tenga ineptos en ejecución, pues ese es un problema de selección de personal. Que entonces que no es un problema de presupuesto. Okay. ¿Por qué no? Mire, salió una empresita en el caso Construcción y Corrupción que le da precisamente en el antejuicio que está ahorita la discusión y la pesquisidora, que le da una cantidad de dinero a FCN Nación. Yo creo que eran como 250,000 quetzales. 60,000, creo. Sí, por ahí, ¿verdad?
Y resulta que esta empresa pues le dio dinero y entonces la empresa sigue y todo eso. Resulta que la empresa ya tiene como 140 millones de contratos con el Estado. Y uno de los candados era precisamente empresas de dudosa reputación, ¿verdad? Entonces, cuidado con asignarle estos proyectos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene y ahí es donde toman razón precisamente los candados, ¿verdad? Imagínate que se soltara, digamos, se quita la barda y salen todos los potros corriendo, aplastan la economía. Pero y regresa otra vez. Por ejemplo, a ver, el organismo ejecutivo dice que la red vial está deteriorada. Hoy salía en Prensa Libre el 80% de estas carreteras están en muy mal estado. Hay un argumento para decir tenemos que ejecutar y de forma eficiente y rápido y con estos candados no va a ser posible. Yo creo que los candados los están usando de pretextos. Yo creo que los candados los están usando de pretextos. Y en todo caso, todavía el argumento es peor porque están diciendo, fíjense que por el candado que dice que todas las empresas son corruptas, entonces no puedo contratar a nadie. Entonces, eso tampoco no se vale. Pero no es solamente un problema de ejecución, ¿verdad? Es un problema, yo creo que de ánimo enorme que tiene el gobierno, porque el presupuesto lo están basando en 66 mil millones de recaudación. Cuidado, porque de hecho con Filipa analizábamos en radio recientemente y el doctor Nicolás Virsi, que la confianza en realidad ha tenido una caída sorprendente. Nos fuimos del 58, ahorita estamos en 44. Ahorita en agosto. Y esos eran datos de julio, ¿no? Y eran datos de julio y cayendo. ¿Verdad? Porque mi pregunta es, después de todo este merengue político, después de casos como la mina San Rafael, por ejemplo, que no solo es un caso de una mina, no solo es un caso de una empresa, sino el impacto, las ondas expansivas de este caso en toda la economía, aquí y fuera de Guate, ¿cuáles son estos? El efecto de San Rafael concretamente es la casa matriz de Mina San Rafael, que es Tahoe Resources Inc., sus acciones cayeron en un 30% de un día para otro. De un día para otro, después de que se hizo pública la decisión de suspender la licencia de operaciones. Y muchos dicen, ay, ¿cómo así? ¿Qué culpa de Guatemala? Es que ese es el efecto de la bolsa. O sea, si yo soy un inversionista desde mi casa y yo compro acciones y yo miro una noticia en donde dicen, le acaban de cerrar una de las operaciones más grandes a Tahoe Resources, ¿qué voy a hacer yo? Vender. Voy a empezar a vender mis acciones. Vendo rápido. Cuando hay mucha gente vendiendo acciones y casi nadie comprando, los precios vienen para abajo. Entonces, eso quiere decir que el valor general de la empresa se vino al piso. 30% en 24 horas. Va. Pongámonos en los zapatos de otra empresa, la empresa X, de Estados Unidos, Canadá, europea, que estaba pensando venir a invertir a Guatemala. Entonces miran el caso de San Rafael y dicen, qué riesgoso, porque si en una de esas me cierran operaciones y que culpa de esa noticia mis acciones caigan tanto, no, mejor me voy a un país que me ofrezca mejor certeza. O sea, esto es un asunto como la credibilidad de una persona. Si una persona te mintió 2, 3 veces, te quedó mal y todo, ya no vas a confiar en él. Es exactamente el mismo proceso a nivel del mercado de inversiones internacional. Si un país ha quedado mal o ha enviado males mensajes de certeza jurídica para la inversión, no conmigo, sino con otras empresas, yo que estoy pensando ir a meter mi capital a ese país, lo voy a decir, lo voy a pensar 2 veces. O si el vecino me ofrece mejores condiciones de certeza, voy a invertir con el vecino. O sea, esa es la parte complicada que estamos teniendo, que mientras no generemos mayor certeza jurídica a la inversión, estamos ahuyentando ese posible capital que al final del día es el único motor si es que queremos que la economía empiece a operativizarse nuevamente. Y cuando lo miras, la información, digamos, la miras en The Economist, la miras en New York Times, la miras en Washington Post, la miras en el Mercurio, la miras en El País, la miras, como decías vos ayer, hasta en Breitbart, ¿verdad? Si soy inversionista, en el portal que lee de los alguna señal me está mandando la información, y esa información vuela.
no somos los únicos en el mundo, ni nadie tiene la obligación de quedarse aquí. Por eso el optimismo que estoy viendo en la recaudación para este presupuesto de 2018 a mí me parece demasiado alto, y ahí tendrían que irse a un escenario más realista. Si la base del crecimiento económico no se la pusieron muy optimista los patojos en 4.5, es momento de ser más realista. Revisen la realidad, que la realidad es en esto. Porque después, entonces vienen los del Banco Mundial y vienen los del BID, y la primera recomendación que hacen, ¿cuál es? Suban impuestos. Le llaman reforma fiscal, pero dejémonos de pajas. Es subida de impuestos. Y lo primero que le dicen es que Guatemala no está en 12%. Mira, Guatemala está en 10.34% y tiene que subir al 12% porque así dicen los acuerdos de paz. Ok, pero también dice que hay que crecer al 6% y estamos creciendo al 3%. ¿Ya? Entonces, hay la correlación entre el crecimiento que no y nos dicen impuestos. Uno se va con bonos, que es deuda. El otro nos viene a decir suban impuestos, que al final también tiene un impacto, sobre todo en desempleo. Les agrego un dato más. Miren, cuando estudiamos el comportamiento de la economía guatemalteca en los últimos 20 años, la economía guatemalteca ha crecido en un promedio mediocre entre el 3 y el 4% anual durante los últimos 20 años. Tuvimos algunos años muy buenos, por ahí el 2005-2006, que llegamos al 6% de crecimiento, y tuvimos años relativamente malos durante la crisis financiera en tiempos del gobierno de Colom, que crecimos por abajo del 1%. Cuando estudiamos el comportamiento de la economía guatemalteca, ese crecimiento interanual entre 3 y el 4%, casi la mitad, estamos hablando de entre 1.5 y 2%, es consumo. O sea, nuestra economía es una economía basada en el consumo. Y eso en gran medida empujado por las remesas. Cuando estudiamos el otro 1.5 a 2% de crecimiento anual del PIB, ahí es donde identificamos los motores de crecimiento. Y en los últimos 10 años en Guatemala los motores de crecimiento han sido la industria ligera, dígase maquila, todo lo que estaba dentro del marco de la ley de maquila, zonas francas y demás. Minas y canteras. Que duraba 10 años. Minas y canteras. Minas y canteras, sí, cabal. Generación energética e infraestructura. La industria ligera, pues la hemos venido a ahogar, indistintamente de si están o no están de acuerdo con incentivos. Pero a la industria ligera la vinieron a ahogar al eliminar los incentivos. Las minas y canteras, ahí está el caso de Minas San Rafael, que están ahogando San Rafael en lo individual, pero todo el sector, toda la industria en general. Sí. La generación energética, vía construcción de hidroeléctricas, mismo fenómeno. Ahí está el caso de Oshek, y que también tuvo su mal sabor de boca de 8 meses. Y la infraestructura, que eso sí es un componente de gobierno, estamos viendo los bajos niveles de ejecución. Entonces, esto es como que yo tuviera un avión de 4 motores y llevo apagados 3 de esos 4 motores. Esa es la analogía de la economía guatemalteca. O sea, vamos a crecer al 2%, porque es el crecimiento vegetativo interanual del consumo. Pero el resto de motores, que son los que me pegan el empujón para subir hasta el 4, 3 de los 4 están apagados. Pero en realidad no vamos a crecer. O sea, y el avión va así, mira vos, como que si fuera camioneta a las 6 de la 40R a las 6 de la mañana. Y el piloto está pidiendo que le echen más. Y todavía entra el ladrón a asaltar, fíjate vos, entra a asaltar el avión, ¿verdad? Ese es el problema. Es que esto tiene consecuencias diarias en la 40R, en la 203. Ese es el problema. Lo peor es cuando el ladrón está en la puerta de entrada del avión, sí. que nos pasa en estos momentos. Bueno, vamos al siguiente corte. La etiqueta SF Me encanta Gasto tu 2018.